Como le estábamos diciendo en este tema del deslinde, se da también algunas situaciones que si hay oposiciones también, cuando se deja un letrero en los lugares de donde se realizaron los trabajos, también se pueden hacer oposiciones. Oposiciones que generarán un deslinde litigioso. En el otro momento habíamos hablado de una reclamación litigiosa de saneamiento. Aquí también, en el deslinde, cuando se hacen oposiciones, se genera una litis propiamente. Ese deslinde litigioso, deslinde que si necesariamente puede demostrarse que técnicamente hay alguna falta, porque hay ocasiones que sí pueden darse y otras que no. Por ejemplo, ya hablar de superposición o de desplazamiento parciales es un poquito difícil porque se está observando de manera permanente las coordenadas que hayan sido aprobadas, que no hayan estado superponiéndose una con otra en los trabajos que se realicen. Pero si surge como consecuencia que haya que deslindar, como los mismos reglamentos contemplan, una tolerancia no más de un 5%, porque se da mucho, y esto sí es interesante, se da mucho que cuando se hacen deslindes en constancias anotadas, donde la constancia anotada envuelve un derecho mayor que lo que se está ocupando, normalmente por cuestiones de defecto, hay que anular esa constancia anotada y generar un certificado de título con relación a la propiedad, a la ocupación material que se tenga de utilidad. Ahora, si en el caso de la especie resulta que usted tiene una constancia anotada que tiene 300 metros, pero usted está ocupando 320, bueno, hay una situación, no se podrá ejecutar en base a 320, puesto que si tomamos en cuenta que son 300 metros y se tolera un 5%, lo más que puede aprobarse serían a 315, pero siempre y cuando esos 15 metros sobrantes no afecten derechos de los demás colindantes, porque el derecho a la propiedad es fundamental. Entonces, hay que velar porque esos trabajos que se realizan de ese deslinde no afecten los derechos de los que están a su alrededor. Ahora, si no acontece eso y resulta que sí, que se permite acoger algún excedente, pues se hace, pero no será más allá de un 5%. Y yo en una ocasión tuve que realizar un deslinde donde en la constancia anotada yo tenía unos 300, pero pudimos deslindar 305, que era lo que se estaba ocupando realmente. Y eso no trajo ningún inconveniente, puesto que no se afectaba ningún derecho de ningún colindante, sino que se pudo aprobar sin ningún tipo de situaciones que se pudiera decir comprometedoras contra nadie. Entonces, estos trabajos de deslinde son interesantes porque generan una especie de interés comercial, de desenvolvimiento, ¿no? de compra, de si desenvuelve ese asunto, ese aspecto inmobiliario, tanto para la realización de préstamos como para las ventas de los mismos terrenos, ¿no? O casas, o que se puedan deslindar. Nadie quiere invertir en propiedades que no estén deslindadas, pero sí con relación al otro proceso del que yo le anuncié al principio, que se parece al deslinde, pero que exactamente, aunque sí para muchos, constituye un deslinde desjudicializado, es el caso de la regularización parcelaria. La regularización parcelaria tiene la particularidad que si usted como dueño de un terreno tiene una constancia anotada y tiene el interés de hacer una especie de regularización, también para determinar, para ubicar y así para limitar, sacar un plano individual, lo puede hacer. Y este proceso sí es de manera administrativa. Ahora, ¿dónde están los inconvenientes? Aquí, que los requisitos son muchos.
Porque tendrá usted que tener una ocupación, digamos, ese derecho registral pacífico. No puede haber conflictos de derechos entre usted y ningún colindante. No puede haber en una constancia anotada dos terrenos separados por algún camino o alguna calle. No podrá tampoco realizarse en terrenos que constituyan alguna declaratoria de utilidad pública o algún área, digamos, institucional, o pudiera decirse algún área de esas que tienen restricciones, declaratorias de bosques nacionales, áreas verdes, entre otros. No podría. Tampoco se podrían en terrenos indivisos, o sea que gente que tenga partición, tienen que hacer la partición primero, pero terrenos que no hayan sido determinados por sus herederos tampoco pueden. Pero hay gente que tiene actos de venta y diciendo yo tengo 2 actos de venta dentro de la misma parcela, no. Esos 2 actos de venta no, tiene que tener uno solo con la totalidad para que se pueda hacer. Entonces envuelve mucho, tampoco donde hay servidumbre del dominio privado del Estado, es decir, algunos cables que cruzan, o del dominio público, alguna calle, o algún gasoducto de algún lanzamiento de combustible a través de tubería. O sea, envuelve muchos requisitos. No puede tampoco nadie oponerse, algún colindante, o sea que pudiera una cosa así, si surge alguna contestación, allí no se subsana, el director regional no subsana ningún tipo de aspecto que tenga que ver con lo técnico, solo con lo técnico, pero cuestiones que generen conflictos de derecho, se cae, y al caerse no podría entonces subsanarse. Rechaza. Y la persona que no pueda hacer la regularización parcelaria, pues podría oportunamente dejar caer esa autorización y entonces oportunamente someter alguna autorización para los fines de deslinde, que tienen esa particularidad, que aunque son procesos que sí generan un plano individual, uno general, que también envuelven documentaciones similares con el deslinde y la regularización. Muchos dicen, pero que eso es un deslinde administrativo. Bueno, pero sí, un deslinde con ciertas regularidades, porque si existe la regularización parcelaria y el deslinde, es porque uno es una cosa y el otro es otra cosa. Y algo que tienen parecido, pero hay cosas que no se parecen necesariamente, porque el deslinde usted puede hacer la oposición, y eso no implica que no se apruebe, sí se puede aprobar. Lo único que tendrá que discutirse ante el tribunal, pero en la regularización parcelaria no puede nadie objetarla, porque si la objetan no va al tribunal, sino que se rechaza. Entonces, hay cosas que sí que se parecen, pero hay otras que no. El asunto de la recursiva, administrativa, de que la reconsideración, no, eso de regularización parcelaria, a menos que no sea un problema eminentemente técnico, eso de la regularización no prosperará. Porque hay que entender que es un proceso eminentemente delicado. ¿Qué puedo decirle también? Que no tiene fase judicial. Como no tiene fase judicial, entonces envuelve 2 fases. La regularización, una fase técnica y una fase registral. Eso es todo. Usted dirá, bueno, pero ¿y si yo hago un proceso de regularización parcelaria y cumple con el requisito de la parte técnica y luego con la parte registral y me dan mi certificado de título y posteriormente me mandan en nulidad? No, yo lo pongo en duda porque que puedan tener algún éxito, porque es que se le comunica a todo el mundo. Y si se comunica a todos los colindantes y los colindantes ninguno objetó, era porque todos estaban de acuerdo. Entonces, ¿cuál de ellos va a hacer alguna demanda en nulidad de ese proceso? No creo. Pudiera considerarse una inventiva esto, pero estos temas realmente son interesantes. Quizás en otro momento nosotros podríamos
extendernos un poquito más y traer algunas reglamentaciones. Vamos a dar las buenas noches por las atenciones prestadas y hasta luego. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.